¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso el análisis por los cuartos de Champions. En este caso la vuelta, o mejor dicho la finalización de esta serie de cuartos de Champions que se jugó hoy, que se finalizó hoy entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, cual pasa el Atlético de Madrid a semifinales por un marcador global de 3-2, con obviamente la diferencia de un gol. Vamos a analizar este partido. Voy a analizarlo así en caliente entre comillas, y luego hago el uno por uno de los jugadores y un poco de las polémicas, una que otra polémica que hubo y mucho más. Y ya creo que sería todo el video. Si te gustan mis análisis, te encantan cómo yo lo explico y cómo lo digo, decir que nunca tengo la razón, pero hago lo mejor que puedo. Obviamente que me sigas, que te suscribas, y decir que ahora mismo también estoy en directo por Kick. O sea, yo grabo los videos mientras también hago el directo por Kick. Entonces, no mucho más, la verdad. Espero que te encante mi video, y si es así, pues que me dejes la suscripción, ¿no? Por favor, te lo agradecería un montón si te encanta obviamente el término o el ámbito del fútbol y un poco del análisis, que puede ser un poco largo, a veces un poco aburrido, lo entiendo, pero yo quiero que, si te gustó como yo lo expliqué, me dejes tu like, un comentario de buena onda o no sé. Pero bueno, vamos allá. Espérenme, déjenme checar algo. Gente de YouTube, sé que es raro, pero aquí me figura que no estoy en directo, amigo. Déjenme checar en mi teléfono de volada, porque sé que esto lo estarán viendo en YouTube. Voy rápido, para no hacer un corte a lo huevón. A lo huevón. No, sí estoy en directo, lo siento, la verdad, gente de YouTube. Es que se fue un poco la señal, pero bueno, vamos a seguir. Esto no lo voy a cortar, que lo vean todos para que vean que sí estoy en directo, de verdad, gente de YouTube. Entonces vamos con el análisis, que si no se me hace muy largo. Bueno, vamos a empezar con la previa entre los dos equipos. Decir que estos dos equipos no muchos se habían enfrentado antes de estos dos partidos de Champions por la Liga, cual había ganado el Barcelona en el Metropolitano, si no ando mal. Y justamente al día siguiente, o bueno, no al día siguiente, el siguiente partido era los partidos de ida, cual ganó el Atlético de Madrid 2-0, obviamente porque el Barcelona jugó casi la mitad del segundo tiempo sin un jugador. La expulsión para Cubarsí al al tirar o al hacerle perder el equilibrio a Simeone cuando iba contra Joan García, y obviamente lo termina expulsando por último hombre y por obviamente oportunidad de gol, ¿no? Entonces ese partido lo había ganado la primera ronda, el primer encuentro lo había ganado el Atlético de Madrid, y hoy se definía la serie. Hoy se sabía si el Barcelona podía remontar o no, o si el Atlético de Madrid iba a aguantar el partido o qué iba a pasar. Y bueno, la verdad es que el partido fue algo de lo que se esperaba. Hubo buena cantidad de goles, 3 goles, y la verdad fue interesante cómo se fue desarrollando el partido, cómo parecía que el Barcelona iba a ganar esta serie y cómo todo se cayó abajo a través de un gol de Lookman y de varias cosas que sucedieron que voy a explicar ahora. Pero vamos allá. ¿Cómo inicia el partido? Cómo yo presencié desde el minuto 0 hasta el minuto 90 y en sí los 120 minutos, bueno, no, los 180 minutos en general, ¿no? De todo el encuentro de la serie en total entre estos dos equipos de la liga, justamente. Bueno, literalmente en el inicio del primer tiempo, en el inicio del partido, ni siquiera había pasado un minuto, hay una jugada de Lamine Bárbara que se juega él solo, que la agarra en el mediocampo como si fuera un clásico 10, se gambetea, remata, y hay un atajadón de Musso al minuto 1, si le quieres poner minuto 1. Literalmente no había pasado casi nada desde que el árbitro quitó el inicio del partido y ya había un ataque del Fútbol Club Barcelona. Y después de eso cae el gol de Lamine Yamal. O sea, literalmente ni siquiera 5 minutos, ponerle, ya cae el descuento del Barcelona para quitarle la ventaja de 2 goles al Atlético de Madrid. ¿Cómo cae el gol de Lamine Yamal? Bueno, cae a través de una presión del mismo al Lenglet, si no ando mal, al Lenglet,
que intenta dar un pase a Musso, que también medio tira un pase muy flojo, pero que le termina pegando a Lamine Yamal, que estaba ahí presionando, y en el rebote le cae a Ferran, que mete un pase obviamente bárbaro, para que Lamine Yamal simplemente llegue, abra el pie y le defina debajo de los pies a Musso, y así marcando el primer gol de este partido, y así pareciendo hacer que en los primeros minutos se venía la remontada del Fútbol Club Barcelona, porque lo que todo el mundo sabía, yo creo, presenciaba, es que en el momento que el Barcelona te metiera el primer gol, agárrate de lo que puedas, porque eso iba a acabar en goleada. Y casi pasa, pero hoy pasó que Diosito fue del Atlético. Pero bueno, de un saque de banda del Atlético le termina cayendo a Lookman, que define con zurda, pero define mal. Y ahí se genera por primera vez el ataque del Atlético de Madrid después de unos 10 minutos de posesión y dominio del fútbol Barcelona, en el cual había marcado el gol y en el cual no dejaba al Atlético de Madrid salir. Pero después de eso, el Atlético se acomodó un poco en el partido y empezó a llegar poco a poco. De otro ataque del Barça, cual le dan un pase bárbaro a Olmo, que llega y define, pero que Musso ataja espectacular. O sea, hoy Musso, la verdad, también evitó que se fuera una muy buena cantidad de goles anotados hacia el Atlético por parte del Barça. Hoy, la verdad, Musso fue espectacular, que lo mencionaré un poco en el 1-por-1, pero esa jugada había dejado a solo a Dani Olmo, quien se desmarcó muy bien, pero que termina atajando a Musso. De eso viene un ataque por parte de Griezmann, que mete un pase pero a Lookman, pero llega Koundé y la termina despejando. Hasta ese punto la más clara era la de Lookman por el saque de la banda por parte del Atlético de Madrid. Luego de un pase de Pedri que intenta darle a Ferran Torres, pero que en contrapierna la termina sacando Lenormand, que si no hubiera metido ese pie para desviar el balón, para mí era gol. O sea, para mí ahí caía el segundo gol del Barcelona, porque fue un pase muy bárbaro de Pedri entre líneas, pero que Lenormand pudo desviarla a través de meter el pie para atrás, literalmente. De una jugada de un cambio de banda para que Lookman reciba, mete un centro, cual llega a Griezmann, pero no le termina pegando bien, por obviamente que venía incomodado, y la termina agarrando o atajando Joan García. Desde ese punto ya el Atlético de Madrid, si podías, tenía dos ataques peligrosos y más que nada peligrosos, no tan claros, que fue la de Lookman, que define mal, quien sí se queda medio solo, y esta de Griezmann, que llega pero medio incómodo. Luego de un pase de Olmo entre líneas a Ferran, cual se desmarca, hace un control orientado espectacular a lo Romario, tiro un zurdazo, si no ando mal, arriba de Musso, cual termina marcando el segundo gol del encuentro. Ya en menos de 30 minutos, ya el Barcelona había marcado los dos goles para empatar la serie. Ya la ventaja del Atlético de Madrid se había ido a través de una gana, de unos huevos y de juego y de presión del Barcelona. O sea, el Barcelona fue con todo y en el primer tiempo se le empató la serie. Y a través de dos golazos, una que viene por a través de presión de Lamine Yamal y otra que viene un poco de jugada y de un pase bárbaro de Olmo para un Ferran que hoy la verdad jugó bárbaro, y que voy a mencionar también en el 1-por-1, cual mete un control espectacular como a lo Romario literalmente, y define con un creo que zurdazo arriba para que no la ataje Musso. De un pase de Lamine, luego de eso se genera otro ataque del Barcelona, que es de un pase de Lamine, que recibe a través de un error de salida, cual le mete un pase de 3 dedos desde su banda a Fermín, que llega, remata de cabeza, pero la termina atajando Musso literalmente con la costilla, literal, otro atajadón de Musso. Pero en ese momento se da un golpe entre la cabeza de Fermín y los tacones, tachos, como le quieran decir, de Musso, entre el pie de Musso. Obviamente parecía que eso iba a ser penal o iba a ser una roja, no sé, para Musso, pero no fue, porque como te digo, cuando Fermín da el cabezazo, Musso la ataja, toca el balón, pero a través de la inercia de la caída de Fermín por intentar dar el remate con cabeza, obviamente se termina cayendo, y a través de la física pura en que Musso intenta atajarlo, saltando, abriendo todo, la pierna y los pies, termina obviamente elevando la pierna, y la inercia de Fermín al caerse por el remate terminan chocando.
y termina siendo un contacto obviamente duro porque Fermín por televisión se vio cómo sangraba, pero sin ser una falta, porque ya había tocado el balón Musso y todo se generó a través de una jugada que fue peligrosa para el jugador del Barcelona, pero que al final de cuentas no contaba ni para penal ni para una tarjeta. De eso parecía que Fermín iba a salir porque justamente muestran obviamente desde la TV que Rashford estaba calentando, pero no, Fermín decidió seguir jugando como con todo huevo, como guerrero, como ir, acá no me sacan, aunque literalmente me partan la cara, literal. Y siguió jugando Fermín. La verdad, eso fue una locura para mí que Fermín siga jugando necesitado, pero bueno, una locura, algo de aplaudir para el culé, para el Fermín culé. Bueno, de eso se genera un tiro de esquina, cual define de taco Ferran, después de la tajada de Musso, y define de taco, pero la termina atajando Musso, la termina encontrando a Musso. De una jugada, y aquí cae, después de esto cae el gol del Atlético de Madrid, que es un gol bárbaro, que es un gol para mí con un Griezmann que hoy también jugó muy bueno, un Griezmann que metió pases, que controló el partido para el Atlético de Madrid, que buscó esas soluciones que el Atlético de Madrid no podía encontrar por la presión del Barcelona. Hoy Griezmann jugó un partidazo y jugó en sí una serie completa muy buena. Bueno, ¿cómo se genera el gol del Atlético de Madrid? Viene, si no ando mal, de un pase de Molina a Griezmann en el mediocentro. Cual Griezmann de primera, literalmente hermosa, le mete un pase a Llorente que se desmarca, que Llorente conduce y conduce y conduce. Y que Joan García duda un poco en salir porque si salía, Llorente le remataba. Y si no salía, Lookman estaba llegando por la otra banda, que justamente Koundé no lo puede alcanzar. Y no creo que haya sido un error de Koundé o que Koundé se haya dormido en la marca, sino creo que si no fue la diferencia entre el físico de cada uno, en que quién es más veloz. Porque cuando te ganan la posición y el balón está delante del jugador que ya está más adelantado que tú, ahí yo creo que es pura velocidad, pura galopeada, puro de quién es más veloz, quién es puramente más veloz o quién tiene mejor aceleración para marcar la diferencia. No veo ahí otra forma de que Koundé pudo haber detenido a Lookman. La otra es que le haya cometido la falta y le hayan mostrado la roja y que quedaba con 10 el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, a través de un pase de Molina, si no ando mal, a Griezmann, que mete un pase bárbaro, que literalmente la mete, creo que estando de espaldas a la portería de Joan García, así, ¡tuc! Mete el pase a Llorente, cual Llorente se va, se conduce la jugada, le mete un buen pase a Lookman, que obviamente ya le había ganado toda posición a Koundé, termina definiendo con un Joan García más o menos dudoso de su propia salida y se la termina medio picando, si le quieres decir, metiéndosela a un lado del palo, pero que obviamente Lookman no había definido bien, porque le había pegado un poco al suelo. Entonces la verdad es que un poco de error de Joan García, que medio dudó si salir para atajar o detener a Llorente o quedarse para esperar el pase y que Lookman definiera. Pero así termina cayendo el gol del Atlético de Madrid, que en ese momento lo necesitaba un respiro, necesitaba algo que lo subiera anímicamente, porque el Barcelona lo estaba aplastando, lo estaba dominando por completo. Entonces necesitaba algo por el estilo, algo que hiciera vivir al Atlético de Madrid para poder seguir vivo en esta serie. Y ese gol que se genera a través de un gran pase de Griezmann, de una muy buena conducción de Llorente y de una buena definición de Lookman, hizo que el partido diera por lo menos un poco, se pusiera un poco a favor del Atlético. Bueno, después de eso, de una recuperación de Lamine que él mismo conduce, le mete un pase a Ferran, cual recibe y también mete un buen control orientado, y Ferran estuvo bárbaro y hizo lo cual Lennon y Englet, a lo Romario igual, pero que se le termina yendo y termina rematando, pero cual Musso ataja sin ninguna dificultad. Luego de eso parecía que le cometían penal a Olmo, cual no era, que dijo el árbitro, no, levántate, que es una de las polémicas que se pueden decir por lo que pasó con Eric García y Sorloth, que fue casi igual hasta cierto punto, porque se dice que Eric García no lo empujó, no lo hizo con tanta fuerza para tirar a Sorloth, que fue la misma, ¿cómo decirlo?
la misma intensidad que utilizó Eric García que la de Olmo con, creo que si no ando mal, con Lenormand o Llorente, algo así, que lo empuja desde la espalda. Entonces hubo una media polémica por eso, o se implicó un poco de eso, y que no era roja, eso lo de Eric García, pero yo creo que el árbitro vio que como era último hombre le sacó roja, pero luego vamos a eso. Entonces no cobran el penal para Olmo, yo creo que no era penal. Y luego de eso hay una jugada de Ferran que recibe, que mete un pase a Lamine, pero que controla mal y genera un tiro libre. Cual ejecuta Ferran Torres el mismo, pero le termina mandado muy arriba del arco. Y así es como termina el primer tiempo. ¿Qué puedo decir de este primer tiempo? Es que los primeros 5 minutos del partido fueron un dominio absoluto del Fútbol Club Barcelona, en cual encontró el gol. Y después de eso, el Atlético de Madrid empezó un poco a acostumbrarse al partido y a poder poco a poco atacar a través de deshabilitar obviamente la presión del Barcelona. ¿Y cómo podía deshabilitar esta presión? De toques de primera, de atacar y armar un contraataque de puro toque de primera. Era la única forma de poder desmarcarse de las marcas y de la presión del Barcelona. Luego de eso, el Barcelona también decir que jugó, esto es un punto de vista mío, el Barcelona jugó con mucho más mediocampistas, porque obviamente no quería que el Barcelona jugara el pelotazo, algo que jugó mucho en el anterior partido, porque quería tener la posición y quería que Ferran fuera la referencia, y a la vez de poner más mediocampistas, a poner a Olmo y a Fermín, también dejar o dar a entender que Lamine Yamal iba a jugar solo contra todos, o sea, que Lamine Yamal iba a ser el jugador más 1 contra 1 que iba a tener. Que a Lamine Yamal no lo iba a poner a defender, que quería que Lamine Yamal se centrara en el ataque y se iba a recuperar, que recupere en 3/4 para adelante. Eso es lo que daba a entender Flick al poner tanto mediocampista en el centro, ¿no? Para poner más juego, para más triangulaciones a través de pasos más cortos, pero también para dejar a Lamine que no tenga esa responsabilidad de bajar a marcar y que se quedara arriba para recibir y armar el contraataque o el ataque desde cero a través de la posición para el Fútbol Club Barcelona. Entonces, después de eso vino el segundo gol del Barcelona, que cae también de un muy buen juego del Barcelona. Pero después del gol del Barcelona, y en ese momento que parecía que el Barcelona iba por el tercero, porque iba por el tercero, se lo agarró al Atlético de Madrid y iba por el tercero. El Atlético de Madrid con gana, con huevo, con garra, encontró el empate. Bueno, el descuento en ese mismo partido, y a través del global ponerse a favor 3-2, y a través de eso pudo encontrar una solución o algo que lo impulsó para que el Barcelona no lo goleara. Y así termina el primer tiempo, con un Barcelona que los dos goles, uno se genera a través de la presión y otro a través de la jugada, y de un Atlético de Madrid que su gol se genera a través de pases largos y de un ataque muy directo. Se termina así este primer tiempo, con un Barcelona siendo superior, con un Barcelona que merecía el tercer gol para mi punto de vista, y con un Atlético de Madrid que yo creo que el gol estuvo bien, porque tuvo también una que otra peligrosa, no clara, pero sí que una peligrosa. Bueno, luego de eso empieza el segundo tiempo. ¿Y cómo empieza el segundo tiempo? Bueno, parecía un penal para Lamine, que no fue, que no lo cobraron, porque es verdad que medio Lamine se tira, entonces no fue penal, y así ya inicia el segundo tiempo, con no sé si es polémica, porque para mí no fue penal, pero ya con fricciones, ya con un poco de roce. Bueno, a una jugada del Atlético de Madrid que termina recibiendo Julián, que de él mismo, no sé si se mete un pase entre él mismo, o sea, se mete un pase para él mismo, o intenta gambetear y le termina rebotando al jugador del Barcelona, pero al final de cuentas le termina la pelota literalmente enfrente de él, y él contra el mundo, y él contra Joan García y contra los 4 del Barcelona que lo estaban presionando desde la espalda, que conduce abriendo un poco el campo y metiendo un pase para atrás para Lookman, que la termina recibiendo y termina definiendo abierto. Entonces termina definiendo abierto y termina pasando al lado del palo. Ya en el segundo tiempo, mejor dicho, ya el Atlético de Madrid salió también con un poco más de ganas de atacar. Ya el primer ataque más peligroso lo había generado el Atlético de Madrid. Bueno, de un pase de Koundé a Koundé, que mete un centro, cual termina desviando con las manos. Musso le termina cayendo a Cancelo. Cancelo que remata, que otro atajadón de Musso, y a través de esa revuelta de cómo iba la pelota y de puro toque y toque del Barcelona, termina cayendo el gol del Barcelona.
cual estaba en offside Ferran Torres. ¿Cómo está en offside Ferran Torres? Bueno, si no ando mal, a Gavi le termina rebotando la pelota. Y como Gavi, como Ferran estaba deshabilitado, estaba en offside. Cuando a Gavi le rebota la pelota y termina rematando por los rebotes que le cae a Ferran Torres, que la remata muy bien porque la clava casi en el ángulo, termina siendo offside de Ferran Torres y terminan anulando lo que posiblemente hubiera sido el empate del Fútbol Club Barcelona en la serie en el marcador global. Bueno, luego de eso viene una jugada de Lamine Yamal que desde un córner se termina yendo afuera del campo a través de una jugada individual que se hizo él mismo, donde se gambeteó a uno que otro jugador del Atlético, pero se le termina yendo. La verdad es que cuando vaya a mencionar el uno por uno, la verdad es que hay muchos jugadores del Barcelona que hoy tuvieron un nivel muy alto, pero que no tuvieron la determinación como la tuvo el Atlético de Madrid, porque también es verdad que creo que el Atlético de Madrid, si suman los dos partidos, fácil tuvo 6 tiros al arco, mientras que el Barcelona habrá tenido como 10 o 15. Pero aún así, el equipo más determinante fue el Atlético. Las pocas que tuvo, las metió, literal. Entonces, de una jugada de Lamine, donde otra vez Lamine Yamal bárbaro, otra vez un Lamine que para mí en los dos partidos de esta serie Lamine Yamal estuvo más que presente. No se le puede dudar lo que él hizo, lo que generó y lo que luchó para poder ganar este partido, pero a través de una genialidad de este jugador, de este chico, y de que se gambetea a 4 tipos del Atlético de Madrid, le mete un pase a Olmo como si fuera más o menos un penalti, cual Olmo define, pero mamita Olmo, defines como mi abuela, amigo, la termina definiendo muy mal, la termina mandando arriba del campo, arriba del arco, pues después de un tiro de Baena que se va de la poronga, un ataque del Atlético de Madrid que termina definiendo Baena, y hasta ese momento ya había solo 2 ataques del Atlético de Madrid que los que había mencionado. Luego de eso, a través ocurre otro choque, ocurre otro roce como fue el de Fermín contra Musso, que es a través de Gavi que intenta salta mejor dicho para pelear obviamente la pelota, y salta Ruggeri. Gavi le termina dando un codazo que le termina raspando y termina sangrando un poco Ruggeri y le terminan sacando amarilla. Obviamente mucha gente se quejó yo creo que más que nada culés, por haberle sacado a Gavi la amarilla, siendo hasta cierto punto de ser un contacto de juego. Pero creo que sí salta un poco imprudente. Gavi abre mucho la mano para mí. Y también otras cosas de los que obviamente se estuvo hablando es que en total las faltas que le cobraron al Atlético de Madrid y al Barcelona fue absurdo. O sea, le cobraron como más del doble al Atlético de Madrid en faltas que el Barcelona. Y el Barcelona tuvo más amarillas y más rojas que el Atlético de Madrid. La verdad es que es una estadística que dice mucho. La verdad es que dice mucho porque existe el concepto de acumulación de faltas, cual te genera una amarilla. Entonces la verdad es una estadística que hasta cierto punto favorece a que el culé diga que hubo un poco de medio choro ahí. Porque es verdad que uno que otro jugador hizo más de 3 faltas, como Coque el anterior partido creo que hizo como 5. Era para sacarle la doble amarilla y que se fuera expulsado, la verdad. Hubo ciertas cosas que la verdad también hay que decir esto, favorecieron al Atlético de Madrid en la serie. Pero yo creo que tampoco hay que echarle la culpa a eso o simplemente medir eso, que por esa razón el Atlético de Madrid ganó. Tampoco. Pero sí es algo que te deja ahí pensando. Bueno, de un saque de banda que le termina cayendo a Lenormand en el centro, que literalmente estaba solo. O sea, había un melocotón en el área de Joan García del Barcelona, pero le termina cayendo la pelota a él. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y termina definiendo muy apurado, que literalmente era para pensarla, picarla, clavarla a un ángulo, pero la termina definiendo tan apurado que Joan García la termina atajando con el pie. Esa fue la más clara del Atlético de Madrid en todo el segundo tiempo. Y yo creo que hasta la más clara de todo el partido, llámame loco, porque aunque el gol de Luc Van Gaal de un contraataque, para mí esa fue clara porque era solo él contra el portero, literal. Otra de Lenormand que cabecea y le pasa arriba del arco a través de un tiro libre.
que cobra creo que Griezmann. Y luego de eso sucede una de las polémicas del partido. La roja a Eric García. A casi los últimos 10 minutos del partido, antes del tiempo agregado, que agregaron 10 obviamente. Los últimos 10 minutos del partido, del 78 al 80, al 90 ponerle. Termina cometiendo una falta Eric García a Sordot, cual se termina desmarcando muy bien y habilitado, en cual se iba solo contra Joan García. Y a través de un roce y de una pelea y un poco que verdad que llegaba desde atrás un poco Eric García, le terminan cobrando la roja a través de vía VAR, porque justamente el árbitro había cobrado offside, o era lo que parecía, que cuando se trazaron las líneas, cuando se hizo esto, se dieron cuenta que Sordot estaba habilitado, que había esperado y que había arrancado habilitado después del pase que le metieron. Para mí sí es un poco roja, porque es verdad que Sordot era último hombre, y por esa razón obviamente que tal vez la falta no sea muy fuerte o no sea muy evidente para ser roja, pero es verdad que lo termina desequilibrando hasta cierto punto para Sordot no termine yéndose solo, o bueno, ya estaba solo, pero no termine ya literalmente quedar uno contra Joan García. Y le terminan expulsando a otro jugador al Barcelona. Pero también de decir que fue lo mismo que pasó en la anterior serie, que aunque le expulsaron a Paco García, en este caso a Eric García, el Barcelona, aún con un hombre menos, fue mucho más que el Atlético de Madrid. Tuvo más dominio y más posición. Bueno, luego de eso vuelve a ejecutar esa falta Julián Álvarez, pero Joan García más atento la termina agarrando sin ningún problema. Luego de eso, de un ataque del Atlético de Madrid que termina rematando González, casi cayéndose y pasa muy al lado del palo. La verdad es que esa fue también muy cerca. Bueno, Molina, a través de un desmarque, de un pase que le meten que sale de su propio campo, termina conduciendo, pero termina definiendo muy mal la jugada, porque se la tira literalmente a Joan García al cuerpo. Luego de eso viene un centro de Rashford, cual no termina alcanzando a Aranjo y le termina rozando la cabeza y termina pasando al lado del palo. Luego viene un centro de Pedri, cual la termina cabeceando Lewandowski, pero sin generar tanto peligro, y le termina agarrando Musso. Luego de eso viene una jugada de Rooney Bardacci que se gambetea ahí, que termina metiendo un sablazo desde fuera del área, pero termina rebotando en un jugador del Atlético de Madrid. Le termina cayendo a Rashford que no sé si hoy Rashford, porque cómo entró Rashford, entró muy apagado. ¿Qué pasó? Que para mí Rashford, si la controlaba bien y le pegaba de primera, podía haber sido gol, pero en vez de eso decidió meter un pase y terminó incluso errando el pase y la terminó despejando el Atlético de Madrid. ¿Qué puedo decir más? Bueno, luego hubo la más clara, literalmente al último minuto, la más clara que tuvo el Barcelona a los últimos minutos y que podía haber cambiado esta serie, fue una de Aranjo, cual le metieron un centro y cual Aranjo solo, sin marca, termina cabeceando muy mal, la termina mandando arriba del arco, pero estaba literalmente solo, sin ningún jugador estorbándole, pero le termina errando al remate con cabeza. Luego de ahí termina el partido y el Barcelona queda eliminado de esta Champions, y queda eliminado para mí, y no me duda decirlo, si podríamos decirlo, si el fútbol fuera justo, si el fútbol le diera lo que mereciera a cada equipo dependiendo de lo que hizo, queda eliminado injustamente, porque en los 180 minutos el Barcelona fue más que el Athletic, generó más que el Athletic, atacó más que el Athletic, dominó más que el Athletic, pero como estoy diciendo, el partido o el fútbol no trata de merecimientos, no trata de quién hizo más, trata de quién mete la pelota en el rectángulo, quién fue más determinante. Y así ha sido el fútbol, y así va a ser a veces, y hoy le pasó al Fútbol Club Barcelona, que por mucho que fue superior, que por mucho que fue el mejor equipo de la serie sin ninguna duda, terminó perdiendo la serie y terminó siendo eliminado en cuartos de final. Y el Atlético de Madrid, que la verdad, con gana, con huevo más que nada, y con un Griezmann obviamente un poco bárbaro, terminó ganando la serie, ganando un partido, perdiendo el otro,
pero al final de cuentas en el marcador global 3-2 pasa el Atlético de Madrid, y si todo va como se tiene predicho, va a jugar una semifinal Atlético de Madrid-Arsenal. Ay, Dios mío, ese partido va a haber frío. No, mentira. Pero, ¿qué más puedo decir del Barcelona? Hoy el Barcelona, la verdad, los jugadores del Fútbol Club Barcelona demostraron algo que siempre demuestran y que demostraron contra el Inter de Milán en el anterior Champions, el anterior Champions, que siempre son el mejor equipo en la serie, pero que algo pasa, que la suerte no está con ellos, que la determinación no les pasa, o qué problema, que terminan siendo eliminados. También decir obviamente que no estuvo Rafinha, que Rafinha se había lesionado en la fecha FIFA y contra Francia, y que Rafinha obviamente para mí es el jugador más determinante del Barcelona, y yo creo que el jugador más determinante de hoy en día. No hay otro jugador tan determinante como Rafinha para mí. Que le faltó ese jugador súper importante. También un Pedri, que desgraciadamente en las dos series, en los dos partidos, mejor dicho, en la serie completa, en los dos partidos, no estuvo bien. Siento que no fue la mejor serie de Pedri, estuvo muy apagado. En el primer tiempo, bueno, en el primer partido, en la ida, en el Camp Nou, Pedri en los 90 minutos no estuvo bien. En el segundo partido, en la vuelta, en el Metropolitano, los primeros 45, Pedri no estuvo muy ausente, mejor dicho. Y en el segundo tiempo mejoró, pero si analizamos los 180 minutos de Pedri, la verdad, para lo que es él, estuvo muy apagado. Un Lamine Yamal que no se le puede decir mucho, que no se le puede criticar. Un Lamine Yamal que, la verdad, estos dos partidos de la serie jugó bárbaro, creó jugadas espectaculares. Fue, yo creo que sin duda alguna, el mejor del Barcelona en toda la serie, pero que no le alcanzó, que no le pudo dar, que también una que otra de sus jugadores, de su propio equipo, no pudieron finalizar bien. Y qué mucho más, ¿no? ¿Qué decir para el Fútbol Barcelona? ¿Qué consuelo se le puede dar a los culés a través de algo que merecían, pero que obviamente el fútbol no es de merecer, sino de quien lo hace y quien lo logra? Y no mucho más. Como digo, yo creo que el Barcelona merecía pasar a la siguiente instancia, a la siguiente ronda, a las semifinales. Pero el Atlético de Madrid lo logró, y un Atlético de Madrid que también hay que darle su mérito, que con huevo, que con gana, que con garra más que fútbol, encontró los dos goles en el Camp Nou, encontró la roja de Paco Barcí, y en este encontró el gol de Lookman, que otra vez un Griezmann increíble, y con un Julián Álvarez que en el primer partido metió un golazo de tiro libre espectacular, y un Sorloth tiene de clientazo el Barcelona, un Sorloth que siempre le mete goles al Barcelona. Es algo que creo que es el padre del fútbol Barcelona, incluso diría yo. Entonces, ¿qué más puedo decir? Yo creo que no mucho más en mi análisis, en lo que yo pienso, lo que yo vi del partido. Y decir que, culé, sé que fuiste el mejor. Sé que lo intentaste y no pudiste porque no se te dio, porque la suerte no estuvo contigo, y que se preparen y que mejoren un poco la plantilla para obviamente la próxima Champions. Yo creo que el Fútbol Club Barcelona debe ir por un 9 de jerarquía. Hoy Ferran jugó un partido bárbaro, o sea, eso no lo digo, pero necesita ir por un 9 que te haga la diferencia, como Julián Álvarez. Yo creo que muchos de los culés opinan que Julián Álvarez es el 9 que es muy estilo Fútbol Club Barcelona, un 9 que tiene mucho ADN de jugar en conjunto, que tiene mucho ADN Barça, porque justamente Julián Álvarez viene de River Plate, una de las mejores instituciones tal vez de América en cuanto cantera se dice, y que también está muy adaptado, muy al estilo de fútbol Barcelona, que es el jugar con la pelota, el jugar de pases, el tiki-taka, ¿no? Entonces, yo creo que Julián Álvarez es tal vez el 9 que mejor se adapta al estilo del fútbol, al Fútbol Club Barcelona, pero no mucho más. Vamos con el 1 por 1 para finalizar el video, la verdad. Déjenme checar rápido que está acá, porque, a ver, tiki.
Y lo vemos rápido para que vayan para YouTube. Rápido porque me duró mucho el video, no pensé que iba a ver. A ver, aquí dice, a ver si dice las faltas, saques de faltas. Bueno, yo creo que, bueno, faltas 15 del Atlético de Madrid, 8 de Fútbol Barcelona. Pero bueno, vamos a ver un poco del uno por uno rápido. Y ya un poco rápido las polémicas y termino el video y ya. Y decir que si te gustó mucho el análisis, espero tu like, que te suscribas y que si te gustó me digas en comentarios, ¿sabes qué, amigo? Me encantó tu análisis, eres un crack. Te lo agradeceré un montón. Bueno, en el arco fue Musso, que la verdad hoy Musso fue implacable, fue tal vez el mejor, uno de los mejores del Atlético de Madrid y que fue por un Musso que hoy el Atlético de Madrid también pasó, porque tuvo atajadas bárbaras. Si hoy hubiera estado Oblak, yo creo que otra historia hubiera dicho, porque hoy Musso demostró que está a un nivel bárbaro, amigo. Ruggeri, Lenglet, Lenormand, Molina, la verdad estuvieron bien. La verdad es que Ferran Torres le hizo la vida complicada al Lenglet, a Lenormand, pero la verdad estuvieron bien. En caso de Ruggeri, la verdad es que no podía hacer mucho. Cada vez que Lamine Yamal quería gambetearlo, lo gambeteaba, pero es que es Lamine Yamal. Y Molina, la verdad, estuvo bien, no tuvo tanta dificultad en el lado de Fermín. Por parte del mediocampo, Lookman, la que tuvo, la metió. Coque estuvo bien. Llorente también estuvo bien. Para mí, Marco Llorente, que es el que mete la asistencia. Simeone, que la verdad es que no fue un muy buen partido de Simeone, estuvo muy apagado. Por parte de Julián que jugó bárbaro, y Griezmann que jugó a otra cosa. Hoy Griezmann demostró que aunque tenga una cierta edad, tiene mucho nivel de fútbol europeo, aún así se va a la MLS. Por parte del Fútbol Club Barcelona, Joan García en el arco, que para mí lo hizo bien. En el gol no. Sí, podrías decirle que tiene cierta culpa, pero no hasta cierto punto, porque literalmente le firme de Lookman debajo del arco. Koundé, que hoy Koundé, como digo, en el gol no creo que haya tenido culpa, sino que simplemente Lookman le ganó y en velocidad Lookman es mucho mejor que Koundé y no mucho más. Eric, que tenía un buen partido hasta la roja, que como digo, medio polémica, luego vemos, pero para mí sí es un poco roja. Luego Gerard Martín, que jugó bien. Cancelo, que hoy la verdad Cancelo tuvo una que otra, pero no fue muy determinante en el ataque, pero sí que tuvo una que otra. Gavi, que jugó bien, Gavi que recuperó, que metió fuerza en el mediocampo. Pedri, que hoy, como digo, Pedri, tal vez el primer tiempo más o menos, el segundo tiempo jugó bien, pero sin ser ese Pedri que tú dices, amigo. El Lamine Yamal, sin decir mucho, o sea, para mí fue el mejor jugador de los dos partidos de la serie completa, fue una bestia, fue un crack. Dani Olmo, que Dani Olmo es un jugador de momentos, de repente es Messi, otras veces es Hazard en Real Madrid. Fermín, que ahí todo medio lesionado, medio con una cirugía en la cara, todo con huevo, con ganas, y jugó muy bien. Y Torres, que la verdad, si te soy sincero, no merecía salir. Yo creo que se merecía estar más tiempo porque para mí salió muy temprano. Y la verdad, hoy Torres tuvo un partido bárbaro. Yo que había mencionado esto, cuidado. Yo lo dije cuando analicé el partido del Barcelona contra el Español, justamente antes de este partido, cuando Ferran Torres metió el doblete. Yo dije, cuidado con el 9, que antes del partido de vuelta contra el Atlético de Madrid ya metió 2 goles. Y venía de casi 13 partidos sin anotar. Antes con el Español. Y había metido un doblete y había metido un hack trick, pero uno que quedó en offside. Yo dije, cuidado con Ferran Torres, que vino y se puso goleador. Y hoy me demostró que era así. Vamos a ver quiénes entraron en el segundo tiempo. Vaya a medio finalizar. Por parte del Atlético de Madrid entró Baena, Nico González, Sorloth y Cardoso. Por parte del Barcelona entraron Aranjo, Bardaschi, Lewandowski, Rashford y Frenkie de Jong. Vamos rápido y déjenme buscar, amigos de YouTube, de volada en las polémicas, porque no las tengo abiertas, se me fue el pedo. Pero decir y aclarar que si te encantó mis videos, si te está encantando este análisis, que me dejes un like, que te suscribas y no mucho más. A ver, esa es una. Vamos a ir, tal vez no vamos en orden, pero bueno, esa es una.
Correcta intervención del VAR en el Atlético de Madrid-Barcelona. Eric traba a Sorloth cuando el delantero se quedaba mano a mano con Joao García. Es roja directa. Koundé estaba suficientemente alejado para considerarse ocasión manifiesta de gol. Aquí Archivo VAR dice que es roja correcta y yo más o menos te la discuto, pero yo creo que estuvo bien. ¿Da penalti la acción entre Llorente y Dani Olmo? No. Llorente pone los brazos sobre la espalda de Dani Olmo de forma muy ligera, sin que exista carga desmedida. Tanto la acción de Coque como la de Llorente son contactos que no dan para pena máxima. Yo también siento un poco eso, y siento que se tira un poco Dani Olmo. Tú sabes que cuando un jugador se tira, como que hace un gesto como si fuera bailarina, ¿no? Así literalmente. Y creo que siento que vi ese gesto en Dani Olmo. Pero bueno, ¿da penalti la acción entre Coque y Dani Olmo? No, Coque pone el brazo en el pecho de Dani Olmo de forma muy ligera y el delantero, tras sentir el contacto, se deja caer. Aquí también. De nuevo, acción bien perfecta por Clement Turpin por la confirmación del VAR. A ver. ¿Es punible la acción entre Musso y Fermín? No, Fermín remate en plancha y en la caída impacta contra la bota de Musso, la cual no se encuentra en altura antinatural. Es eso. Si, la inercia es pura física y no mucho más. A ver, y bueno, ya sería todo por parte, yo creo que de Archivo VAR. Y bueno. Amigos de YouTube, el video me duró 41 minutos. A la mierda mi análisis. Pero decir que si te encantó, que si te gustó, que si te atrajo, que me dejes tu suscripción, un like. Obviamente si te gusta este tipo de contenido y si te gustó mi contenido y no mucho más, la verdad no mucho más. Espero que les haya gustado. Nos vemos para mañana. Mañana video en la noche, también directo en la noche, sobre el partido entre el Barcelona y el Bayern, que define la serie en Allianz Arena, para ver quién pasa a semifinales. Ya sabemos que pasó el PSG, ya sabemos que pasó el Athletic, falta entre el Arsenal y el Sporting, y el Bayern y el Real Madrid. Nos vemos y hasta la próxima. Chao.